Hola a todos, saludos y bienvenidos a Demasiado Poco Tiempo, un podcast en el que hablamos de las obras de ciencia ficción que nos gustan, nos sorprenden o simplemente nos llaman la atención por algo en particular. En este programa vamos a hablar del tiempo y no os preocupéis, no vamos a hablar del tiempo meteorológico, vamos a hablar del tiempo como dimensión. Vamos a hablar más específicamente de viajes en el tiempo, con dos relatos que además no tratan los viajes en el tiempo como normalmente se te viene a la cabeza un viaje en el tiempo. Vamos a viajar en el tiempo sin viajar en el tiempo, o algo así. Estos relatos de hoy son La ley de los viajes en el tiempo, de David Ollier, y El diario de 100 años luz, de Greg Egan. Y para hablar de ello, como por suerte estamos separados por el espacio pero no por el tiempo, tengo por aquí también a Ricardo. ¿Cómo andamos? Pues nada, andamos bien y andamos como siempre con demasiado poco tiempo. Y aquí, he metido el chiste. Tenía que meterlo, no podía, era inevitable. No podía faltar. No podía faltar, claro. Pero bueno, de todas maneras es lo que tú has comentado, ¿no? La verdad es que estamos muy acostumbrados a que los viajes en el tiempo de la manera clásica pues suponen que una persona de una manera física viaja a otra época, ya sea pasado o futuro. Pero yo creo que la ciencia ficción de los últimos años nos ha demostrado que hay otras formas de viajar en el tiempo. Yo creo que eso también ha ido un poco acompañado con los avances en la física, ¿no? Y lo que entendemos, lo que podemos entender hoy en día que es el tiempo, ¿no? Tal y como lo definen los físicos, los astrofísicos, esa dimensión, ese elemento que en un momento dado incluso se puede convertir en espacio, ¿no? O sea, yo creo que eso a los autores de ciencia ficción más contemporáneos a nosotros pues les llama la atención y se ponen a darle vueltas y salen ideas como las que vamos a tratar en las dos historias que vamos a hablar hoy, la verdad. Ideas en las que, como tú bien has dicho, pues hay un viaje en el tiempo, pero no es un viaje en el tiempo al uso, es otro tipo de viaje en el tiempo. Sí, la verdad es que el concepto dista mucho del antiguo concepto de H.G. Wells y demás, de una máquina que te transporta por el tiempo y te lleva a ti. Es más una cuestión efectivamente de concepto de qué es viajar por el tiempo y qué es lo que viaja por el tiempo. Pues nada, yo creo que ya nos podemos poner con ellos porque además son relatos que tampoco son muy largos, así que si quieres nos metemos a la faena. Sí, yo creo que nos vamos a meter a la faena porque además, aunque como tú bien has adelantado no son muy extensos estos relatos, sí es cierto que los conceptos que tratan en algún momento puede que nos lleven a quedarnos un poco atorados y parar un poco el tiempo para intentar explicarlo, porque hay algunos conceptos, por lo menos en el que a mí me toca resumir, que son complejos de explicar, pero bueno, vamos adelante y a ver qué tal sale la cosa. Sí, es que vaya lección que has hecho. Bueno, ante todo recordad, no hay ninguna manera de moverse en el tiempo, no se puede huir del momento presente. Bueno, pues el primer relato de hoy es el diario de 100 años luz, de Greg Egan. Greg Egan nace en agosto del 61 en Perth, Australia. Es matemático y programador y es muy conocido por su faceta de novelas y relatos de ciencia ficción, más tirando a la ciencia ficción hard. También al principio tenía algunas narraciones que tenían elementos de terror, pero vamos, normalmente suele tirar siempre a lo que he dicho antes, a la ciencia ficción hard. Bueno, buscando también cosas sobre Greg Egan, esto es un off topic porque yo no sé si a ti te ha pasado, pero el tío es un poco particular y debe de tener problemas con que se sepan cosas suyas en internet. Porque encontrar una foto suya real es imposible o muy difícil, porque yo no sé encontrarla. Es complicado. Es muy complicado y además tiene hecha en su página web, tiene ahí un trozo que está hecho con sorna sobre Google, de cómo maneja la información y cómo la etiqueta y todo esto. Y básicamente la información que más hay por ahí suele ser un resumen que tiene puesto además en su propia página web. Uh-huh. Y mucho más allá de eso, o sea, yo he ido encontrando alguna cosilla, pero más
hablando ya de su obra, más que de su vida. De su vida hay realmente muy poco. Sí, hay Vale, 4 apuntes bibliográficos, o sea, biográficos, perdón, y poquito más. La y verdad es poco que es más, alguien sí. muy celoso de su intimidad, las cosas como son. Y así cosas que se pueden saber un poco de él también, pues que ha tenido un premio John W. Campbell por Ciudad Permutación. Sí, Ciudad Permutación. Sí. Y luego ha tenido los premios Hugo y Locus por Oceanic, que es una antología de relatos. Ujú. La temática normalmente que suele utilizar tiene que ver con la naturaleza humana y con el posthumanismo. Y lo que de lo que más suele hablar él es de biología, de cibernética y de física. Que claro, siendo también un escritor hard, es una cosa que le Hombre, va bastante. son 3 ámbitos que pueden dar de sí mucho, ¿eh? Ya solamente con la física puede ser muy hard, pero claro, si te metes ya con cibernética, biología y transhumanismo, pues la verdad es que yo creo que es un poco la corriente que hay últimamente en muchos escritores de ciencia ficción, ¿no? La ciencia ficción cercana en los 80 se fue hacia el cyberpunk, intentando lucubrar el posible futuro que nos esperaba, pero creo que en el punto en el que estamos pues tenemos que ir por caminos de la física, por caminos de la genética y de integración del ser humano con la tecnología. Sí, además es un poco además del palo de John Watts, el que hablamos del el relato de las cosas. Tienen que ser primos hermanos. Sí, bueno, yo creo que Greg Egan es un poco más predecesor que Watts, porque yo creo que Watts tiene que haber leído cosas de Greg Egan porque hay cosas que resuenan, ¿no? Que hay unos ciertos armónicos en la obra de ambos autores, pero claro, teniendo en cuenta, por ejemplo, que Greg Egan lleva desde los 90 publicando, pues yo creo que tiene una carrera un pelín más dilatada y quizás es mucho más conocido que Watts, que no deja de ser un valor en alza que ya está bastante asentado, pero que en teoría todavía nos tiene que dar muchísimos relatos y muchísimos libros interesantes. Greg Egan ya también iba teniendo, o sea, Greg Egan, John Watts iba teniendo también ya una edad, pero sí, supongo que Greg Egan empezó antes a publicar, porque yo creo que John Watts empezó un poquito tarde. Bueno, y el relato del Diario de 100 años está incluido en una antología que se publicó en 1995 que se llama Axiomático. Y este es el relato que vamos a tratar hoy. Cuando quiera, Ricardo, empiezas a ver cómo lo resumes. A ver cómo nos sale esto, ¿eh? Porque fácil no es, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar partiendo un poco de la premisa en la que se basa el relato, ¿vale? Que aunque te la van a contar muy pronto en el relato, quizás el relato no, o sea, quizás no, perdón, el relato no empieza exactamente contándote esta premisa, pero yo creo que es interesante plantearla de inicio un poco porque lo que vamos a estar hablando luego a continuación todo se basa en este descubrimiento, ¿no? Se supone que dentro del mundo que nos cuenta el relato, en un futuro cercano, pues hay unos astrónomos, hay en concreto un astrónomo, pero luego hay otra serie de científicos que desarrollan más la tecnología, pero básicamente descubren una galaxia lejana en la que el tiempo está invertido. ¿Por qué está el tiempo invertido? Pues porque esa galaxia está tan lejana que ya hemos empezado a recibir la información de que el universo se está contrayendo, con lo cual aquí ya tenemos la primera clave, que es que en este universo de este relato el universo no se expande eternamente, sino que se expande y se contrae, ¿vale? Pues Sí, ahí... aparte a mí ahí en ese momento, al principio, solo al principio, luego ya me desapareció. Pero me empezó así como el regustillo a una novela de Philip K. Dick que era El mundo contrarreloj, que funcionaba el mundo al revés que era como lo de Tenet. Uh-huh. En ese momento digo, ostras, no me jorobes que va a ser así, que va a ser que el mundo va al revés, pero lo que pasa es que luego ya te cambia un poco el tercio. Sí, no, luego te cambia el tercio, pues realmente aquí, como hemos comentado, este viaje en el tiempo va a ser un poquito diferente, ¿vale? Pero bueno, con este descubrimiento, pues luego ya hay una serie de científicos que intentan expandirlo y empiezan a investigar un poco más y sobre todo empiezan a ver que esa estrella que está emitiendo luz realmente no es que emita luz, sino que lo que estamos haciendo es enviarle luz, porque ya el tiempo transcurre al revés para ella, ¿no? Como vemos aquí ya empieza a meter algunos elementos de ciencia ficción bastante hard, ¿vale? Como esa estrella nosotros le estamos enviando luz, pues lo que ocurre es que lo que vemos de ella es un poco su futuro, ¿vale?
Y utilizando toda esta información se construye, se crea una especie de sistema de obturadores entre la Tierra y la estrella, ¿vale? Se coloca en el espacio a una distancia concreta para intentar ver si la información de esa estrella es capaz de llegarnos antes. Bueno, ellos saben que llega antes de lo que se está produciendo, ¿no? O sea, nos está llegando una imagen de una información que todavía no se ha producido, pero lo que van a intentar es replicar en un entorno más cercano si la información realmente puede llegarnos antes de que se haya producido. Y con eso, pues ya te digo, construyen una serie de obturadores, un sistema de obturadores que al principio, con un mecanismo muy básico de apretar un botón, pues lo que intentan decir es, vale, yo cuando apriete este botón es cuando se abre el obturador, pero si esto ocurre en el futuro, me va a llegar antes la información y yo sé en qué minuto segundo voy a apretar el obturador. De tal manera que yo en ese minuto segundo puedo intentar o apretarlo o puedo no intentar apretarlo. Y lo que descubren es que ocurra lo que ocurra, siempre lo van a apretar en el minuto y en el segundo que ha predicho el futuro. Con lo cual entramos en uno de los temas más clásicos de la ciencia ficción y en este relato en concreto es el centro en el que transcurre todo, ¿no? Que es el predeterminismo. O sea, perdón, el determinismo, ¿no? El determinismo, sí, a secas. El determinismo salvaje, ¿sabes? Que todo está predeterminado, que da igual lo que tú hagas, tú al final, si lo que has con esta máquina de obturadores, lo que has determinado es que dentro de 3 minutos, 4 segundos vas a apretar el obturador, pues lo vas a acabar apretando, ¿no? Y de hecho... Sí, además no tienes manera de escaparte. No tienes manera de escapar. Es muy interesante, por ejemplo, una explicación que da uno de los científicos, ¿no? En el que, pues con todo este tema del botón, pues le preguntan, un periodista le pregunta, oye, ¿y cómo te sientes, no? Porque tú realmente, tu libre albedrío se acaba de ir un poco al garete. Tú al final no te queda más remedio que pulsar el botón, pero ¿cómo te está afectando el saber que todo lo que tú estás haciendo está predeterminado, ¿no? Porque realmente esto te está diciendo que tú tienes que apretar ese botón en ese momento, pero lo que te está diciendo también es que el futuro está afectando al presente. Con lo cual aquí estamos Bueno, dándole un nabo. Más que el futuro es que el tiempo está todo escrito. Exacto. Lo que pasa es que tú solamente te puedes mover en una dirección. En una dirección, claro, exacto. Pero que al final no solamente tu punto en el que estás ahora mismo viene afectado de todo lo que ha ocurrido anteriormente, sino que viene afectado también de todo lo que va a ocurrir. Que realmente tú lo que haces ahora es lo que haces, no puedes hacer otra cosa, ¿no? Pero también es cierto que dicen que por mucho que en un primer momento al hacer estos experimentos tú te puedes sentir un poco azorado, ¿no? Un poco extraño de lo que va a ocurrir, pero que luego al final... pues cuando llega el momento lo haces y de hecho pues no sientes nada extraño, ¿no? Porque realmente es lo que tenías que hacer, con lo cual tú en cierta medida, a mí me parece que lo que te dicen los científicos es que te están liberando un poco de una cierta responsabilidad a la hora de realizar ciertos actos o a la hora de de afrontar las consecuencias de estos actos, ¿vale? Obviamente la explicación es un poco más detallada, es un poco más compleja, ¿vale? Y aquí vamos a dejar que los oyentes pues se acerquen al relato si quieren ver en detalle pues cómo te lo explican, ¿vale? Porque quizás es la parte más mollar del relato. Que ya tenían que venir con los deberes hechos. Bueno, sí, pero sabemos que hay mucha gente que nos escuchará sin haber leído el relato y que según lo que les contemos, pues a lo mejor se acercarán al relato o no se acercarán. Lo cual pone una responsabilidad en nosotros mismos, en que tenemos que intentar resumirlo y contarlo bien y hacerlo interesante. Pero bueno, como estos son hechos que ya han ocurrido y vienen de atrás y el tiempo es único y todo lo ya ha ocurrido, pues nosotros estamos siguiendo solamente la dirección del tiempo. Si deciden leerlo será porque había que leerlo y si deciden no leerlo porque no había que leerlo. Pero como veis estamos metiendo un poco de metatiempo aquí. Sí, y este programa tiene que ser así, pues porque tiene que ser así. Porque no hay nada que puedas hacer para cambiarlo. Exactamente. Pero bueno, obviamente el relato va a continuar contándote que se acaban construyendo una serie de máquinas que los denominan máquinas de Hazard, que permiten que las personas se envíen mensajes a su yo del pasado, con lo cual acabamos teniendo un yo del futuro que le envía mensajes al yo del presente o un yo del presente que le envía mensajes al yo del pasado, ¿de acuerdo? Y además se determina, creo recordar, que eran 100 años lo que envías al pasado tus mensajes, con lo cual en el momento en que tú nazcas ya vas a tener los mensajes que tú mismo te hayas enviado, pero la única limitación que hay es que debido a que obviamente la información que se puede enviar desde ese tipo de máquinas que están colocadas en órbita es una información limitada, pues lo que hacen es limitar el ancho de banda para los ciudadanos. Hay una gran parte del ancho de banda, si te lo cuentan, de que en teoría los gobiernos y las grandes corporaciones se lo reservan para ellos mismos, pues obviamente porque les viene muy bien, porque a mí así yo sé si mi empresa se va a ir a la mierda antes de que se vaya a la mierda, ¿no?
no puedes hacer nada por evitarlo. Pero sí, pero a la gente le da igual. Le da igual, pero bueno, la gente se lo guarda, ¿vale? Vamos a ver que quizás este manejo de la información y de la cantidad de información puede tener alguna relevancia a nivel político. Pero bueno, lo que se determina es que como esto es un avance para toda la humanidad, todos los ciudadanos del planeta tienen derecho a tener un pedacito de ese ancho de banda, de tal manera que pueden escribir mensajes en un diario que ellos van a recibir luego en el pasado. Y el total en el que se permite a cada ciudadano son 128 bytes al día que lo gestionan como ellos les dé la gana, ¿vale? Y que más o menos corresponde a 100 palabras al día, ¿vale? De hecho, más adelante veremos cómo el protagonista del relato utiliza todo un mes de datos para poder enviar una foto, por ejemplo. Porque la foto pesa muchísimo más que 128 bytes al día. Pero en general, con 128 bytes, pues te permite hacer una entrada en tu diario de 100 palabras, ¿no? Bueno, esto realmente, como hemos comentado, nos marca un poco cómo funciona este mundo, ¿no? En el punto en el que estamos. Tú, cuando nazcas, ya vas a tener una serie de datos en tu diario y supongo que cuando vayas creciendo y vayas teniendo cierta edad, pues a lo mejor quieres leerlos y ver qué es lo que tu yo del futuro te está diciendo en ese diario, porque te puede estar diciendo exactamente lo que te va a ocurrir en ese día, o pueden haber diferentes tipos de elementos. O sea, si yo estoy viviendo ahora mismo y estoy grabando un podcast, pues yo me metería esta noche y en el diario diría, he grabado un podcast de demasiado poco tiempo, pondría 100 palabras y me lo enviaría a mi yo del pasado, de tal manera que cuando yo llegue a grabar este podcast puedo haber leído esa entrada en el diario y saber lo que voy a hacer y saber lo que voy a decir. Esto ya veremos que va a tener más relevancia, va a tener relevancia a nivel de nuestro protagonista, que su nombre es Martin Place, que obviamente él tiene toda esta información, y el arranque del relato real nos está narrando cómo este protagonista, Martin Place, va a conocer a su pareja, pero no lo va a conocer de una manera fortuita, sino que, claro, él ya ha leído el diario, ya sabe todo lo que va a ocurrir en esa primera... Sí, porque hasta ahora lo que estamos hablando es todo fantástico, o sea, tú sabes lo que va a pasar en el futuro y además no puedes cambiarlo, o sea, por ahora en el relato. Sí, sí. Entonces, claro, el protagonista, como digo, va a conocer a la que va a ser su mujer, ya sabe todo lo que va a ocurrir y nos van a narrar un poco cómo es esa primera cita entre los dos, ¿vale? Obviamente, claro, la relación tú cuando lo estás leyendo te parece muy extraña y muy fría porque, claro, durante todo el rato en la conversación que tienen esta primera vez que se conocen está el hecho de que hay un diario y de que ya conocen cierta información, ¿no? Entonces se juega un poco con eso, queda un poco extraño, pero al final la conversación es bastante natural, ¿no? Y se juega un poco con esa idea, ¿no? De que al final lo que te da esta información es la seguridad de que, bueno, como sabes lo que va a ocurrir, pues vas menos nervioso, tienes menos problemas para afrontar ciertas cosas, y en el caso de nuestro protagonista, pues se ve claramente pues que lo que le gusta es vivir una vida tranquila dentro de la zona de confort que le supone, pues eso, conocer exactamente qué es lo que va a ocurrir en todo momento, aunque lo conoce, pues eso, sabiendo que son pues 100 palabras más o menos al día, ¿no? Le da la información un poco condensada y precisa, ¿vale? Obviamente, claro, como hemos dicho, hay un límite de información, con lo cual la información que tienes es la que es, 100 palabras. Y en esta primera cita, en un momento dado, vamos a ver cómo surge un hecho, por ejemplo, que es cuando ellos se besan por primera vez, que él no se ha informado de ese hecho a sí mismo. Ni siquiera ella se ha informado de ese hecho, sino que de repente surge ese beso y les pilla un poco por sorpresa, que es cuando entra en juego pues el que ellos empiezan a pensar, vaya caramba, pues aquí hemos decidido ocultar voluntariamente esto de nuestros diarios para que este momento pueda ser especial para nosotros. Este hecho que va a ser un juego de pareja que tienen ellos y que parece que no tiene mucha relevancia, más adelante vamos a ver que tiene bastante relevancia a diferentes niveles, ¿vale? En estos primeros encuentros, pues eso, ocurren estas cosas y luego enseguida vamos a saltar a diferentes momentos temporales en los que vamos a ver cómo se desarrolla la relación de estas dos personas, ¿no? De Martin y de su mujer, que se llamaba Alison, creo recordar, ¿vale? De hecho, el siguiente momento que nos van a narrar es el momento de su boda, ¿no? En el que vamos a ver que lo que está predeterminado en el diario es que el padrino de la boda va a dar un discurso y él tiene un brazo en cabestrillo. Esa información es la que tienen porque ha ocurrido algún tipo de accidente, pero la realidad es más brutal todavía porque esta persona no es que sufra un accidente, sino que en un callejón la noche anterior le asaltan, le hacen todo tipo de tropelías, le someten a una violación y acaba en urgencias, ¿no? Y de hecho toda esa broma que tenían él y su padrino de, bueno, pues como yo sé que tú vas a ir con un brazo escayolado, si no te rompes el brazo el día anterior te lo tendré que romper yo, ¿no? Porque esto se tiene que cumplir. De repente cobra una dimensión mucho más seria, ¿no? Porque realmente el brazo escayolado no es solamente un brazo escayolado, sino que ha ocurrido
algo terrible para esta persona. Y hay una conversación en el hospital en el que alcanzan una especie de pacto de que realmente ninguno de los dos va a poner el detalle de lo terrible que le ocurre, porque bastante es, primero porque él ya lo ha vivido y no lo estaba anticipando, pero sobre todo lo que se dice a sí mismo, que es un poco el autoengaño que se hacen ellos, es: yo lo que no quiero es añadir más miedo y más presión a esa persona diciéndole lo que te va a ocurrir es terrible, ¿no? Y de hecho vamos a ver cómo esto incluso tiene una cierta fricción entre Martin y su futura mujer, o sea que no es algo baladí, ¿no? Y no sé qué te parece a ti, pero a mí me parece que aquí empiezas a ver, o sea, lo que está haciendo es coger esta idea de que puedes ocultar información, empieza con un pequeño detalle que es el beso, pero aquí ya empieza a subir de escala con el... Sí, o sea, la historia empieza con el beso, que efectivamente no es... Simplemente es pues haber ocultado una cosa pequeña, pero además tienes 100 palabras y no puedes, como te dicen en la historia, no puedes poner todo lo que has hecho en el día. Porque de lo que hablan es que, claro, como consume tanto ancho de banda, solo la gente que es muy conocida tiene vídeos o tiene fotos en lo que te puedan dejar más retratado. Pero claro, ahí, pues hombre, a lo mejor el beso. Pero aquí ya se empieza a ver que esa parte de omitir información empieza a ser ya un poco mentir un poco, porque realmente se están mintiendo. Lo primero que se están mintiendo es a ellos mismos, para evitar que sus yos anteriores o jóvenes no tengan ese sufrimiento de antes, simplemente que lo tengan en directo. Entonces aquí ya empezamos a ver efectivamente que empiezan a usar la mentira en esos mensajes, que es un poco el kit que va a seguir que va a mover la siguiente historia. Claro, fíjate, pero yo creo que más en este momento todavía ni siquiera están planteándose la mentira, están planteándose omitir información. Es una media verdad, que también es una mentira, pero bueno. Exacto, pero yo creo que en este momento es un poco, lo están haciendo de una manera un poco inconsciente para tener una falsa sensación de libre albedrío, ¿no? Si no sé lo que va a ocurrir, pues todavía creo que estoy siendo responsable de las decisiones que tomo para que tengan unas ciertas consecuencias, cuando realmente sabemos que no es así, que esto realmente, si tú pudieras enviarte, en vez de 100 palabras, pudieras enviarte lo que quisieras, pues tú podrías describir perfectamente toda tu biografía y que cuando nacieses tuvieras toda tu biografía ahí. Entonces, aquí todavía ha empezado como un juego con el beso, ha continuado, ha subido un poco de nivel de gravedad con el asalto al padrino de su boda, y vamos a ver cómo de repente nos va a despistar un poco el autor, yo creo, y nos va a meter otro factor que me parece interesante, ¿no? Que es cuando empieza a hablar de que en un momento dado pues va a haber unas elecciones en el mundo en el que viven estas personas, y esas elecciones pues tienen unos políticos que se presentan, pero claro, se pone a contarte cómo afecta todo esto, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que ya hemos comentado que los gobiernos, los partidos políticos, las grandes corporaciones no tienen la limitación de ancho de banda, sino que se pueden enviar cantidades de información mucho más grandes, ¿no? Entonces, claro, en el momento en que hay una sociedad en el que sabe si un gobierno al que vas a votar va a hacer las cosas bien o las va a hacer mal, si un candidato va a hacerlas bien o va a hacer mal, o si un candidato va a tener un escándalo, y lo sabes a priori, y lo sabes antes de las elecciones, pero realmente no puedes evitar votar lo que vayas a votar, entonces te plantea aquí una paradoja que a mí por lo menos me dejas totalmente bloqueado, ¿no? Porque claro, esto llega a un nivel en el que hasta los discursos que se dan ya se conocen con anterioridad. Los políticos lo único que hacen son mecanismos de repetición, ¿no? Y que cuando de repente se descubre un escándalo, si a ese político se le ha elegido, aunque tú sepas que hay un escándalo, le vas a votar. Y si es que tú sabes que va a haber un escándalo. Claro, porque lo sabes. O sea, de hecho, es como... llegan a hablar de cosas graves como creo que eran matanzas, alguna especie como de represión, que luego dicen, no, si le dieron el Nobel a no sé quién por a eso llegaremos ahora, no adelantes acontecimientos, pero esto... Pero a mí me da que esta parte es como más para llevarte el concepto de lo que estás sacando al límite, de decir, claro, esto se puede estirar, mira, ¿hasta dónde te lo puedo estirar? Esto sería como si antes de que tú votes a un presidente que tiene así el pelo raro y cierto color naranja, tú supieras que la gestión que va a hacer de cierta pandemia pues va a ser una catástrofe, y aún así pues le votas, porque lo que está predeterminado es que ese tío va a salir y que ese tío la va a cagar cuando haga la pandemia. Pues poner un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo que nos puede sonar o puede que no nos suene, pero entonces claro, aquí ya está empezando, aquí ha subido la escala de lo que se puede hacer, pero realmente cuando está hablando de todos estos temas políticos
de elecciones, todavía no llegas a ver la gravedad del asunto, porque yo creo que eso va a ocurrir un poco más adelante, ¿no? Porque de repente el relato vuelve un poco a nuestro protagonista, a Martin, ¿no? Que Martin es un servidor público, es una cosa que se me ha olvidado comentar antes, y que en un momento dado va a conocer a Lisa, un ayudante de un candidato durante estas elecciones, ¿vale? Y él sabe que a ciencia cierta, perdón, en el futuro va a tener ciertas inversiones que van a depender del gobierno, entonces ha decidido hacer una donación y ha decidido ir a uno de estos mítines, y aquí es donde conoce a Lisa, un ayudante del candidato, como hemos dicho antes, y de forma que no está prevista en el diario de Martin, de repente Lisa le dice, bueno, tú y yo vamos a ir juntos en taxi ahora, ¿no? Y dice, sí, pero no tiene más información, solamente sabe que juntos van a ir en taxi a algún sitio, pero este taxi va a acabar llevando al sitio donde se aloja Lisa, va a acabar llevándoles a la habitación y va a acabar deveniendo en un engaño a su mujer y en una aventura, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando vemos que Martin cambia. Y cambia en el sentido, no porque no acepte lo que está ocurriendo, porque él sabe que lo que está ocurriendo está predeterminado, está escrito, aunque él mismo nos esté enviando la información. Entonces, a partir de ahora, él decide omitir cierta información. Y aquí yo creo que yo creo que había cambiado antes, porque él habla de que sabe que va a recibir unos sobornos, porque como es empleado público, y además va a estar del lado de un, no sé si era un candidato a presidente o alguna cosa de estas. Entonces él sabe que le va a ir bien y empieza a normalizar, como sabe que va a tener, que le van a pagar bajo cuerda, él lo empieza a normalizar ya. Él ya a partir de un momento no le parece tan mal. Claro, tan raro eso. pero a él le llega esa información. Con lo cual, él lo que se está haciendo, como todo está predeterminado, al final lo que se está diluyendo es la frontera ética entre lo que está bien y lo que está mal. Es, bueno, si todo está predeterminado y ya lo he hecho, pues ¿qué capacidad tengo yo de decidir lo que está bien y lo que está mal? Yo creo que en este punto está jugando a eso, ¿no? Y sobre todo cuando, ya no solamente con los sobornos, sino que con este escarceo que tiene con Lisa, que se va a iniciar una aventura extramatrimonial de manera clara, es cuando él empieza a omitir esa información en sus diarios, y no solamente eso, sino que además te dice que hay ciertas entradas del diario que cuando él las lee, ahora ve que tienen dobles lecturas, que tiene unas lecturas que quizás si no estuviera cometiendo ningún tipo de engaño a su mujer, pues serían unas lecturas normales, ¿no? De qué vida más maravillosa lleva su mujer, pero que él, sabiendo que tiene un engaño, tiene una doble lectura, y él empieza a ver esa doble lectura, y él determina un poco como que ocultar información puede ser quizás la única forma de escapar de ese determinismo, ¿no? La única forma de tener un poco de incertidumbre en lo que te va a ocurrir en el futuro, ¿no? Yo creo que en este punto ya ha puesto todos los elementos necesarios para que veamos cómo funciona el mundo, cómo puede estar funcionando la sociedad, ¿vale? Y a nivel político, a nivel geopolítico, y cómo están actuando los individuos, porque el protagonista no deja de ser un ejemplo de uno de estos individuos. Sí, que el resto pueden ser iguales. Sí, exacto. Pero bueno, vamos al siguiente punto, ¿no? El siguiente punto es, como tú has adelantado antes, que Lisa, esta persona con la que está teniendo la aventura, pues es una persona que en un momento dado ha decidido no llevar diario. De hecho, es una de las pocas personas, nos cuentan, que sigue mirando los noticiarios para ver lo que ocurre en el día, cosa que ya nadie hace, porque dice, a ver si todo está escrito y toda la información está. Porque claro, al igual que tú estás recibiendo tu diario de lo que has hecho ese día, los historiadores están recibiendo la información de lo que va a ocurrir dentro de 3 años, de 5, de 10, de 300. De hecho, se sabe que a futuro la sociedad humana va a lograr vencer a la enfermedad, va a convertirse en una utopía, va a eliminarse la desigualdad. Sí. Lo que hablaban que en el colegio enseñaban la historia futura. Exacto. No la historia pasada. Exacto. Y de hecho, te narra que en un momento dado, por ejemplo, te cuentan en el colegio que hay un conflicto a futuro en Cachemira y que es gestionado de una manera muy eficiente por la ONU, y esto llega hasta tal punto de que deciden concederle el Premio Nobel de la Paz a los representantes de la ONU 3 años antes de que ocurra el conflicto. Que sí. Quizás, que aquí a mí este es el punto quizás donde más me chirría el relato, tengo que reconocerlo, porque es como, hostia, yo es que creo que en este punto, yo creo que ya los premios Nobel dejan de tener sentido, ¿no? Porque sí, pero es que ahí es lo que te decía antes. Yo creo que toda la parte política él la utiliza para estirar hasta el extremo, hasta ya el extremo absurdo, el concepto del determinismo, de qué pasaría si sabemos lo que va a pasar.
Claro, porque es la manera de llevártelo hasta un punto en el que puedes decir, joder, esto es ridículo. ¿Cómo es posible que le esté dando el premio Nobel a alguien 3 años antes Claro, de que suceda lo que va a pasar y encima que sea una desgracia y no lo puedas evitar? pero porque por lo que te dice por lo que plantea esto, ¿no? El determinismo lo que te dice es que no es que tú estés decidiendo darle el premio Nobel, es que ya lo has decidido. ¿Dónde? En el futuro que te lo ha Claro, en el contado. O sea, futuro. es que al final el problema es que aquí se están tomando decisiones no porque las tomes tú, sino porque vienen predeterminadas por algo que no ha ocurrido todavía. O sea, es que Si son profecías autocumplidas. claro, o son algo así. profecías autocumplidas, pero de una manera muy extraña. Entonces, como vemos aquí, ya lo hemos dicho, el viaje en el tiempo no es un viaje en el tiempo como tal, es el viaje en el tiempo de la información, que en el fondo es un tema muy de la física actual, ¿no? De realmente las conjeturas de información, de qué es lo que entra y sale de un agujero negro, de que, cómo funciona un poco el universo, porque No, el sí, tiempo se puede entender como una transmisión de información. y básicamente también el determinismo es que es lo que se habla en todo el relato, es que hasta que alguien no lo observa, no tienes la respuesta. Claro, Que al exacto. final es la base, o una base un poco de todo lo que es la física cuántica moderna. Sí. Sí, sí, que en el momento en que estás observando el experimento cambia, porque ya lo estás observando. Pero Y si ya no tienes el resultado. pero si no si no lo observas, que sería la manera más pura de hacer un experimento, pues no tiene los resultados, ¿no? Al final entran paradojas muy grandes de la ciencia realmente, ¿no? Y que entra dentro de lo que es filosofía de la ciencia, que ya es, pues eso, nos metemos vamos a hacernos pajas mentales de por qué hacemos lo que hacemos y por qué funciona el mundo, si realmente, pues yo creo que al final, si lográramos construir unas máquinas lo suficientemente potentes y lográramos controlar todos los factores del universo a nivel partícula, podríamos determinar qué es lo que ocurre desde el principio hasta el fin del universo. Por suerte, creo que no podemos. Y eso es lo que nos permite seguir viviendo. Hombre, Pero bueno, si el universo fuera determinista en cuanto al tiempo, el problema está en que tú no te puedes mover por el tiempo salvo en una dirección y a una velocidad. sí puede que Si tú pudieras ver toda la línea, claro, puede pues que no lo tendría sea. ningún misterio. Porque sería así. Claro, Y ahí exacto. sería la mejor manera de ver el determinismo. Si puede que el universo sea determinista, la suerte es que nosotros estamos ciegos a ese determinismo. O sea, el día que se pueda medir todo como he dicho, que es imposible porque Termina lo del relato porque vamos ahí. Sí, vale, Justo. pero bueno, sí, vale, venga, lo termino. Pero bueno, todo este tema, como he dicho, pues Lisa es una persona que vive más en el día a día, ¿no? Y de hecho tiene discusiones con Martin y le dice, oye, pero ¿por qué te pierdes el tiempo con esto si al final la información ya la te viene del futuro? Y dice, ojo, es que la información que viene del futuro no es real, no es cierta. A veces hemos visto que hasta este momento se ocultaban datos, pero es que Lisa dice, pero es que lo que nos están proporcionando los gobiernos y los historiadores y las corporaciones es que es mentira. Y dice, ¿cómo que es mentira? Dice, sí, es que ese conflicto de Cachemira del que oímos hablar, que dieron el premio Nobel, en realidad se está produciendo y ya lleva como 400.000 muertos. Y dice, y hay muchas víctimas civiles. Y dice, pero eso no es posible porque lo que nos ha llegado del futuro es que ese conflicto se resolvió con la mínima intervención y con muy poquísimas muertes. Pero ¿qué ocurre? Que él se pone a meterse a investigar ese día a día y descubre que es cierto, que es que el conflicto en Cachemira es terrible. Entonces, claro, tiene que llegar a la conclusión, no le queda otra de, es que nos están mintiendo con la información que nos llega del futuro. Y Lisa le dice, a ver, claro, si es que la historia al final la escriben los vencedores, ¿no? Pero claro, en este caso no te la están escribiendo los vencedores a posteriori, sino que te la están escribiendo los vencedores a priori, pero con información del futuro, por así decirlo. O sea, la historia se escribe en el futuro, te la falsean y te la envían a ti. Y tú estás actuando en consecuencia, porque realmente tú crees que todas tus decisiones vienen con esa información porque es verdad, pero la información no es veraz. Con lo cual, yo creo que aquí está el meollo de la cuestión, ¿no? Da igual el determinismo que tengas, si al final, si toda la manera de viajar en el tiempo, su elemento clave es la información, pues todo depende de lo veraz que sea esa información. De quién controla la información. Exacto. Que por eso la tienen ahí los gobiernos. Claro, por eso se reservan el ancho de banda. Pero bueno, el relato no va a terminar aquí, el relato va a terminar, obviamente, te está contando un poco, y la sensación que tienes cuando lo lees la primera vez, quizás es que va solamente de esto, aunque luego tiene muchos más temas, pero te está contando la relación de Martin con su mujer, con Allison. Obviamente aquí ha habido un engaño extramatrimonial
y obviamente en un momento dado eso va a llegar en los diarios, ¿no? Y ahí tienes un final ahí agridulce en el que Allison va a abandonar al protagonista. De hecho, Pero que Allison lo sabía de siempre también. claro, Allison lo sabía de siempre, pero claro, estaba ahí y estaba esperando el momento en el que le dejase, por así decirlo. Y de hecho tiene una frase que a mí me parece durísima, que le dice: mira, Martin, tú llevas llevas masturbándote con la información de lo que va a ocurrir en el día de hoy desde los 12 años que la leíste, o algo así le dice. O sea, Sí, una burrada de esas. Brutal, pero que realmente a mí esto sí que me parece que es incluso una crítica volada que se hace el propio autor a sí mismo, ¿vale? Que realmente se ha estado guardando mucha información y la ha estado ocultando durante el gran plato del relato para sorprenderte, ¿no? Y para que llegues a esa conclusión, porque si desde el primer momento te dice, sí, esto va de información y tal, y aquí todo el mundo puede manipular la información, pues al final estarías en el punto de partida, ¿no? Ya, bueno, pero es que el relato es determinista, pero te va contando por mensajes de 100 palabras. Exacto, pero te va ocultando la información, ¿vale? Entonces, bueno, nuestro protagonista Martin, que obviamente ve cómo su matrimonio se va al garete, pues vas a ver cómo decide dejar de alimentar su diario, empieza a vivir el día a día y con la información que puede ir recabando para intentar saber qué va para su futuro, ¿no? O sea, sea cual sea el futuro, él no quiere saberlo, ¿vale? Porque sabe que él mismo lo va a generar, pero que no es necesario conocerlo para que ocurra, sino que al final, pues a ver, el determinismo va a vencer, ¿no? Y lo único que nos queda, que es la conclusión que yo saco un poco a modo de corolario, es mirar para otro lado, pues para seguir viviendo con una cierta sensación de incertidumbre que nos puede producir momentos muy felices o momentos muy amargos, pero no los conoceremos de antemano, con lo cual creo que viviremos más plenamente, ¿no? Bueno, es que realmente la única manera de vivir contra el determinismo es no conocerlo. Claro. Es la única manera que tienes de escaparte de él. Claro, porque si no, no te puedes escapar. Y, o sea, aunque te estés escapando de una manera ficticia, pero bueno, a ti te vale, porque tú estás haciendo las cosas y ya está. Y que venga lo que sea. Exacto. No porque tú ya sepas lo que ha pasado o lo que vaya a pasar. Es que el conocer lo que va a ocurrir lo que hace es que el acto voluntario de hacer las cosas se convierta en un acto automático. Si no lo conoces, tú todavía puedes tener, aunque va a seguir siendo, según este relato, un acto automático, pero tú tienes la falsa sensación de que es un acto voluntario. Al final estamos, claro, el libre albedrío. Al final estamos entrando, porque hay un momento dado incluso que a los científicos les preguntan, ¿no? Y esto no entra en conflicto con el alma y tal, y claro, los científicos se quedan un poco diciendo, bueno, pues lo que he comentado un poco antes, ¿no? Si tuviéramos la suficiente potencia computacional y conociéramos todas las partículas y pudiéramos medirlo todo, al final sabríamos lo que va a ocurrir en todo momento. Por suerte no podemos hacerlo. Bueno, a ver, existe una máquina que sirve para hacer eso, se llama universo, ¿sabes? Es que el universo es eso, básicamente, es una serie de interacciones de partículas con unos sistemas físicos hipercomplejos que al final están funcionando todos en interrelación unos con otros, pero como no los conocemos, pues nosotros creemos que vamos por este mundo y creemos que estamos haciendo descubrimientos, pero al final si nos ponemos deterministas al 100%, todo esto no deja de ser, pues esta partícula interacciona con esta otra partícula, genera esta proteína, no sé qué, no sé cuántos, y al final todo esto es unas consecuencias, unas cosas de otras, ¿vale? Pero realmente, claro, es todo tan complejo que creo que hay que dar un salto hacia arriba y decir, vale, existe algo que se llama la conciencia y que nos permite creer que estamos tomando las decisiones que estamos tomando, porque es que si no, la conclusión sería, pues me quedo quieto y a tomar por saco. Pero tampoco te podías quedar quieto, porque no, como todo está determinado, es como... Claro, no, pero es que además, siempre que se habla de tiempo, siempre te estás moviendo en una dimensión en la que no te puedes mover, con lo cual es una dimensión que no vas a dominar nunca. Con lo que al final te tiene que dar igual que sea determinista o no, porque exacto, realmente no vas a hacer nada. No, es que al final la conclusión es que el libre albedrío no nos lo da ninguna entidad externa, nos lo damos nosotros a nosotros mismos, engañándonos. A base de engañarnos, a base de decir, creo que tengo control sobre lo que está ocurriendo y que no son el resultado de las múltiples infinitesimales operaciones de entre las partículas. Ya está, simplemente yo es por lo menos... Sí, es un resumen. El libre albedrío es un resumen de eso. Exacto. Es el resultado de todas estas partículas haciendo determinadas cosas. Y si yo no lo conozco, pues creo que he tomado la decisión de hacer esto, de grabar este podcast hoy, por ejemplo. Y ya está. Y eso es un poco el relato, que como vemos el relato tiene mucha amiga y yo espero haberlo explicado medianamente bien porque tiene su intríngulis y es un poco complicado a veces ciertos conceptos que maneja, ¿vale? Y como bueno, luego, no te preocupes, lo bueno del podcast es que puedes echar para adelante y para atrás sin ningún problema. Bueno, sí, también.
También. Ese viaje en el tiempo sí que lo puedes hacer hacia atrás en el podcast, no tienes ningún problema. Claro, por eso. Pero bueno, yo creo que lo hemos dejado bastante claro y ya ves, yo me da la sensación, ya hemos estado hablando a la vez que yo iba haciendo el resumen del relato, no sé si tienes algo más que añadir. No, creo que ya vamos servidos con él. Claro, a mí me parece que abre unos melones importantes y que esto puede dar para una conversación muy interesante que tengáis con vuestros amigos en la próxima vez que os juntéis para tomar una cerveza en algún sitio con las medidas de precaución que sean necesarias. Pero creo que esto da para un buen rato de conversación, porque la verdad es que empieza como un relato de una pareja que vamos a ver cómo se rompe, entre comillas, a lo largo del tiempo, pero claro, con todos los factores que te va metiendo, y con todo sobre todo con este elemento del diario de los 100 años luz, ¿no? Que es el elemento clave. Wow, le añade una capa que te puede hacer hablar de esto, pero un buen rato. Sí, sí. De hecho, es que si no podríamos estar bastante más rato, pero tampoco sí, nos podemos ir mucho. Sí, exacto. Esto queremos que sea un poco más ágil y yo creo que vamos a pasar al siguiente, a ver si nos encontramos otro tipo de tiempo o otro tipo de viaje. La torre, que en principio no debía estar ahí, penetra en el suelo justo antes de que el bosque de pinos negros empiece a dar paso a la marisma y luego a los juncos y a los árboles torcidos por el viento de los llanos pantanosos. Más allá de estos y de los canales naturales está el océano, y algo más lejos, siguiendo la costa, un faro deshabitado. Toda esta parte del territorio llevaba décadas abandonada, por motivos que cuesta referir. Nuestra expedición era la primera que se adentraba en el Área X desde hacía más de 2 años. Buena parte del equipo de nuestros predecesores se había oxidado y sus tiendas y refugios eran poco más que caparazones. No creo que nadie viera la amenaza contemplando aquel paisaje inalterado. Éramos 4, una bióloga, una antropóloga, una topógrafa y una psicóloga. Yo era la bióloga. En esa ocasión, todo mujeres, elegidas en función de las variables que regían el envío de las expediciones. La psicóloga, mayor que las demás, ejercía de líder. A la hora de cruzar la frontera nos había hipnotizado a todas, para asegurarse de que mantuviéramos la calma. Después de cruzarla, alcanzar la costa nos llevó 4 días de dura marcha. La misión era sencilla: proseguir la investigación gubernamental en la misteriosa Área X, abriéndonos camino poco a poco a partir del campamento base. La expedición podía durar días, meses o incluso años, en función de varios incentivos y condiciones. Llevábamos provisiones para 6 meses y el equivalente a otros 2 años se encontraba ya almacenado en el campamento base. Además, nos habían asegurado que en caso necesario podríamos vivir de la tierra sin temor. Todos nuestros alimentos estaban ahumados, enlatados o empaquetados. Nuestra herramienta más sofisticada consistía en un aparato de medición que nos facilitaron a todas y que llevábamos colgando de una correa del cinturón. Un pequeño rectángulo de metal negro con un orificio acristalado en el centro. Si en el orificio se encendía una luz roja, disponíamos de 30 minutos para retirarnos a un lugar seguro. No nos dijeron qué medía el aparato, ni por qué debíamos asustarnos si se ponía rojo. Esto que acabas de escuchar es el comienzo del libro Aniquilación, de Jeff Vandermeer. Si te ha gustado lo que has escuchado, puedes acudir a tu librero, a tu biblioteca o a cualquiera de tus amigos. Consigue el libro y empieza a leerlo. Bueno, pues el siguiente relato del que vamos a hablar, como hemos adelantado antes, se llama La ley de los viajes en el tiempo y es obra del autor David Ollier. Otra vez un español se pasa por aquí. La verdad es que creo que tenemos una buena cosecha de autores y tenemos que intentar explotarla lo máximo posible. Y bueno, hacemos una pequeña reseña biográfica, ¿no? David Ollier nació en Pamplona a mediados de los 80. Se le conoce mucho en el mundo digital como Cabal o Cabal TC. Y es, como él mismo dice, fue un chaval que creció rodeado de libros, cómics y ordenadores. De hecho, bueno, toda esta pasión por los ordenadores, pues supongo que acabaría determinando su profesión, porque él es ingeniero de telecomunicaciones y también tiene un título en ingeniería biomédica y un máster en negocio de Internet.
Y pese a que dedicó 2 años a la investigación y estuvo trabajando 5 años como consultor tecnológico, durante ese periodo pues empezó a retomar la escritura y en 2014 decidió dejarlo todo para dedicarse a escribir un poco plenamente, ¿no? A intentar vivir de ello. Y obviamente vivir de esto es complicado, con lo cual también, además de escribir, pues se ha dedicado un poco al desarrollo de páginas web, entiendo que como freelance. Pero bueno, en 2016 publica La imaginación también muerde, que es una recopilación de lo que él consideraba que eran los mejores 28 relatos de los que había escrito hasta ese momento. Y hay Sí, todo tipo... que además estos relatos los hacía con, no sé si es la práctica o el reto Bradbury, que es que todas las semanas tienes que hacer un relato, por narices. Que es que, claro, si todas las semanas haces un relato, en un año alguno tiene que salirte bien. Sí. Y es ese... Bueno, yo que he escrito de vez en cuando te digo que a lo mejor no, a lo mejor no te salen bien. O sea, hay que... Hombre, tienes obviamente, 52. claro, obviamente creo que se aprende a escribir escribiendo y leyendo muchísimo, pero también hay que tener ideas. Y yo creo que David Oliet tiene buenas ideas y por eso es capaz de sacar esto. También siento que eran relatos muy cortos, ¿no? De todo tipo de temática, porque aquí hablaba de ciencia ficción, pero también habla de terror y fantasía. Sí, yo además de este me he leído 3 o 4 que son los que tiene colgados en la página, porque a este relato yo llegué de casualidad, porque estaba buscando así algo de viajes en el tiempo y tal, y en su página web tiene colgados 3 o 4 relatos de esta compilación, porque además esta compilación está descatalogada, ya no se puede adquirir en ningún sitio. Entonces me lo leí y además la verdad es que me empecé por este y luego seguí por otros y la verdad es que me gustó cómo escribe. Pero bueno, sí. Sí, bueno, además de este libro de relatos, tiene otra recopilación de relatos publicada en 2017, que la componen 13 relatos. Aquí se ve que son un poco más extensos. Quizás ya no son fruto de ese experimento Bradbury, ¿no? Ya es una cosa un poco más trabajada y que ya están más centrados en la ciencia ficción, ¿vale? Y a finales de 2020 lo último que hemos encontrado es que ha publicado su primer libro, Mariposas de acero, que por lo poco que hemos podido saber, porque tenemos la sinopsis y poco más, porque ya digo, se acaba de publicar en el momento que grabamos el podcast, tiene pinta de ser un thriller futurista, lo típico, una sociedad distópica, mejoras corporales en la gente y que todo este transhumanismo puede llevar a que te anule un poco como ser humano, ¿no? Eso es un poco la información que hemos encontrado. Sin haberlo leído no podemos adelantar mucho más. Y bueno, yo creo que con esto hemos hecho una pequeña reseña biográfica y yo creo que puedes pasar a resumir el relato, que yo creo que como hemos comentado fuera de micro, a lo mejor este sí que lo hacemos del tirón, el resumen, y luego hacemos comentarios al respecto, ¿te parece? Sí, porque además este relato me sorprendió porque además Es muy cortito. Bastante corto, sí, o sea, Es muy cortito. estaba como muy condensado todo y me gustó también mucho. Llegué al final, digo, jolín, no hay un poquito más. Pero, Sí, bueno. de hecho estuvimos dudando, ¿no? De decir, oye, ¿qué hacemos? ¿Lo metemos? Es que es muy corto. Y dijimos, bueno, es que son relatos cortos. También hay cosas muy interesantes que se pueden decir en muy pocas páginas. Y yo creo que merece la pena. Así que... Claro, sí, cuanto más concentrado o sea, en teoría estaría más concentrado, si no es malo. Lo que pasa que es un reto resumir algo tan pequeño, pero bueno. El relato se desarrolla en el siglo XXV, en el 1400, o sea, en el 2400 y pico, me parece que era. Y nos lo van contando todo el rato como si fuéramos encontrando diferentes documentos. Recortes de documentales, de periódicos, pasajes de un diario, cosas así. Entonces el autor nos pone un poco en antecedentes de que aún estando en el siglo XXV, pues todavía no se ha resuelto la teoría del campo unificada. Entonces también nos ponen antecedentes de que hay rumores de que en su día Albert Einstein guardó unos documentos en la Universidad Hebrea de Jerusalén que tenían unas anotaciones que no estaban en ningún otro documento, y eso se había guardado y se había quedado oculto, custodiado por la universidad. Entonces también nos enteramos de que esos documentos han llegado hasta las manos de nuestro protagonista, que es Oliver Conroy, porque él es el descendiente del rector que cogió aquellos documentos.
Entonces es el último descendiente vivo y le llegan a él como una especie de anciano. Nos explican un poco en un extracto de ese texto que Einstein ya llegó a la conclusión de que unificar todas las leyes de la física no se puede hacer porque él descubrió que no son constantes, como se creía. Realmente son variables. Entonces, con estas variables lo que puedes llegar a hacer es resolver la ecuación universal, que se supone que sería la ecuación que controlaría el todo el universo, todo el funcionamiento. No solamente sería una parte de la física, sino que sería todo en general. Y entonces Albert Einstein decide que la humanidad no está preparada para recibir esto, ni para usarlo, y entonces decide esconderlo. Pasamos también en un recorte de un periódico, vemos que Oliver Conroy ha resuelto la teoría del campo unificada, claro, utilizando también la documentación que ha tenido de Einstein, y le dan el premio Nobel, que en este caso el Nobel se lo dan después de hacer el descubrimiento, y no antes, como en el otro relato. Y con el premio de este Nobel se ha cogido y se ha creado en su mansión un laboratorio ultra secreto, que nadie sabe exactamente lo que está haciendo. Pero bueno, como él ya sabe que todos son variables y tal, lo que ha decidido es retorcer esas variables para generar una singularidad en la que converjan dos puntos temporales y así poder viajar en el tiempo, crear una máquina en el tiempo. Logra ajustar todos los parámetros, toda la máquina, toda la singularidad, y empieza a hacer pruebas con un gato, que el gato no me acuerdo cómo se llama, era J45 o una cosa así. Y ve que haciendo las pruebas el gato entra y sale por la singularidad y aparentemente no pasa absolutamente nada. Y claro, eso va en contra de todo lo que tenía él calculado y tal. Entonces hay un momento en el que el gato, en uno de las pruebas, se rompe una pata y entonces decide dejar el experimento para el día siguiente. El día siguiente lo que hace es ajustar la singularidad en un tiempo mayor. Si lo tenía puesto en unos segundos al principio para probar, decide que va a probar con el gato y que va a probar pues una distancia de 2 años. Entonces, ¿qué pasa? Que el gato se mete y cuando sale tiene la pata vuelve a tenerla bien, no la tiene rota ya. Entonces, claro, se queda un poco estupefacto porque claro, no sabe exactamente qué le ha pasado al gato, pero ha notado que hay un cambio. Ahí no era el problema de que entraba y salía y no pasaba nada, sino que ha habido un cambio. Entonces tiene la feliz idea de que hay que probar la máquina en uno mismo, como debe de ser. Y además, qué mejor manera de probarla que volviéndote 30 años para atrás, yendo a hablar con tu propio yo y darle toda la solución de tu investigación. Y así te estás ahorrando los 30 años que ha necesitado para llegar hasta donde ha llegado. Entonces se mete en la máquina, nos hacen una especie como de cambio de tercio y nos empieza a decir que se está levantando, que está muy cansado, y cuando se mira al espejo está como muy mayor. Y es porque el Oliver Conroy de hace 30 años de repente se ha vuelto viejo y el Oliver Conroy de este mundo, por decirlo de alguna manera, está en el presente, pero se ha vuelto joven. Entonces, la conclusión que saca es que no puede estar 2 veces en un mismo punto espacio-temporal y que lo que el cuerpo cruza, pero en la mente, como todavía no tiene dominadas todas las variables del universo, la mente no sabe por qué no cruza. Entonces el problema que se queda es que se queda horrorizado porque a su otro yo le ha jorobado la vida porque le ha puesto los años que tiene él y él se ha quedado con la juventud que tenía. Y aparte de que él sigue sabiendo lo que sabía y su yo joven, que ahora ya no es tan joven, tampoco sabe lo que él sabía. Y así termina el relato, que creo haber hecho lo más corto que he podido. Bueno, el relato es cortito, ¿no? Y realmente aquí este relato sí que juega mucho con las paradojas, ¿vale? O sea, está jugando con paradojas porque hay muchas cosas que sí, no porque para empezar aquí no es determinista el universo. Aquí no es determinista y aquí no juega
no juega con las reglas habituales que tenemos de la paradoja. Ahora a mí me parece interesante porque yo sí que había leído algún otro relato en el que el viaje en el tiempo se hacía de forma mental, por así decirlo, y aquí le da la vuelta, ¿no? Realmente lo que no viaja es la mente, lo que viaja es tu cuerpo. ¿Sabes? Sí, sí. Lo cual el momento aquí se está jugando también un poco con la teoría del todo, ¿no? Esa gran teoría que se lleva buscando mucho tiempo, que se supone que puede unificar pues la física, la metafísica, la teoría de cuerdas y todas las diferentes teorías para poder explicar el universo teniendo un sistema que sea fiable, porque obviamente yo supongo que esto nuestros oyentes ya es una cosa que conocen, ¿no? Pero bueno, no puedo evitar decirlo, ¿no? Al final, nosotros ahora mismo estamos funcionando con un sistema de física que es el mejor que tenemos ahora mismo, hasta que venga otro mejor. Y si de repente hay un descubrimiento que nos saca una mejor interpretación del universo, nos adaptaremos a esa. Igual que vinimos del pasado y ahora mismo todo lo que descubrió Newton, que ha servido para hacer avanzar la ciencia, ahora mismo está descartado. Porque Bueno, descartado no, que aún se utiliza. Lo que pasa que a ciertos pero niveles ya no lo claro, puedes usar. a ciertos niveles funciona de otra manera, ¿no? Entonces, al final, es como funciona la ciencia, ¿no? Tú tienes un corpus científico que la forma de avanzar en él es o ampliarlo o cambiarlo. Y al final todo va encajando, ¿no? Y vamos encajando piezas de cómo funciona el universo, pues un poco con lo que hemos dicho antes, ¿no? Como no podemos medir todas las variables, pues según vamos midiendo variables, vamos empezando a entender cómo funciona todo. Además, sobre todo a nivel de galaxias, o sea, a nivel muy astronómico, y también a nivel de partículas, ¿no? Al nivel subatómico, con lo cual ya estamos, es que yo creo que estamos en una amplitud que a mí muchas veces cuando me pongo a pensar en ello me vuela la cabeza. Pero aquí él está jugando un poco con varios hechos, ¿no? Primero, que Einstein, o sea, me parece que tiene un arranque como muy pulp, ¿no? A mí lo que me gustó mucho es cuando me lo estaba leyendo, que me parecía como muy clásico, o sea, porque tal y como está escrito, es muy clásico, es muy decir, joder, esto lo han escrito ahora, porque esto es muy, o sea, el estilo es muy clásico, y luego cuando ya llegas al giro final, que también es una cosa clásica de ciencia ficción, es cuando te da un poco la vuelta, y te dice, va, ¿qué ha pasado? Claro, sí. La estructura es muy clásica, pero yo creo que al final cuando él te mete el giro, que el giro es lo que ha viajado es tu cuerpo y no tu mente, al final ahí está el giro, porque esa sí que es una idea que yo particularmente no he encontrado en ningún otro relato y me parece muy novedosa. Bueno, novedosa hasta cierto punto porque realmente creo que podía haberla explotado mucho más. ¿Vale? O sea, bueno, pero claro, es un relato. Pero al final es un relato corto. Pero para mí me parece que entra en conflicto con las típicas paradojas porque, claro, si tú dices, yo he logrado viajar en el tiempo, mi cuerpo viejo ahora está en el pasado y yo soy el cuerpo joven, pero entonces es tu cuerpo, es la misma línea temporal, es una línea temporal divergente, porque si tu cuerpo viejo es el viejo, tú cuando llegases a este punto, pues a lo mejor tendrías 90 años. Sin embargo, tú ahora estás en un cuerpo joven. Claro, entonces ahí es donde el relato a mí me vuela un poco la cabeza, porque él no se moja en decirte, en teorizarte, puede ser otra línea temporal, sino que te plantea, juega más en ese sentido también es muy clásico, juega más al giro final, el que te dé una sorpresa y te deje pensando. Ya está, no te voy a explicar nada más. Pero de todos modos, o sea, no hay, al no ser determinista, aquí ya estás jugando con varias líneas temporales o con varios universos. Porque si no, él cuando llegara al futuro, o sea, al futuro que es su presente, ya no tendría que ser joven, tendría que ser súper viejo. Entonces se entiende que tú cuando cambias de tiempo, estás haciéndolo en otra línea temporal o en otro universo paralelo, como lo quieras llamar. O sea, esto es hemos tenido antes un ejemplo de determinismo total. Y ahora es justo lo contrario. Este es un ejemplo de un viaje en el tiempo que no es determinista. Pero no se crea una línea temporal, se crean dos. Se crea una en el pasado con tu cuerpo viejo ya, que le acabas de encasquetar al que era joven, pero se crea otra línea temporal en el momento en que tu cuerpo joven también llega a tu presente. Ahí se ha creado otra línea temporal porque habrá una línea temporal en la que el experimento a lo mejor siga normal. Es que, claro... No, claro, una vez que ya te metes en tener varias líneas temporales o varios universos, ya es barra libre, porque en cada decisión se crea una línea temporal diferente, una que sí y otra que no. Una que has subido y otra que has bajado. Con lo cual aquí ya tienes un multiuniverso también, que es una idea también bastante clásica. Pero bueno, a mí me parece que es lo que estaba comentando antes. Me parece que tiene un arranque muy pulp, ¿no? Un arranque muy de trozos de periódico en el que te están contando un secreto, ¿no? Einstein logró
esa teoría del todo, pero cuando descubrió la teoría del todo decidió esconderla porque la humanidad no está preparada, ¿no? Es un arranque como muy clásico, pulp, ¿no? Sí, Dios mío, hay un gran secreto oculto. Exacto, un gran secreto oculto, cuando realmente dices, bueno, tampoco es un secreto oculto, porque si se crean líneas divergentes, pues tampoco... En otra línea sería como nosotros, que nunca lo descubrió Einstein. No, y que tampoco pasaría nada, realmente. O sea, sí. Pero bueno, él decide ocultarlo, ¿no? Y resulta que este Oliver Conroy es la persona que recibe esos manuscritos y que gracias a esos manuscritos gana el premio Nobel y que además con el dinero que gana con el premio Nobel decide hacer un... O sea, es que es muy de científico loco decimonónico, por así decirlo. O sea, yo el científico loco me vino a la cabeza en cuanto empecé a ver lo de los que se recluye en su mansión y se hace un laboratorio y dices, joder, esto es... Es muy Poe casi, ¿sabes? Sí. Es casi de Edgar Allan Poe o algo así, ¿no? O de esas películas de la Hammer. Y de hecho es muy curioso, ¿no? Cómo utiliza el gato, que yo lo estaba leyendo y estaba diciendo, madre mía, esto habrá alguno que lo lea y ponga el grito en el cielo, ¿no? Porque está utilizando un gato. A mí me extrañó que el gato se rompiera una pata. Porque mira que es difícil que un gato se rompa una pata. Sí, pero bueno, lo mete al final, es un poco de Deus Ex Machina para poder plantearte, porque tú en ese punto ya ha ocurrido lo de los cuerpos, pero claro, no tienes la suficiente información. Ahí ya ha habido varias líneas temporales, porque el gato ha pasado varias veces por la singularidad. Por lo cual ya se han abierto muchas líneas. Porque cada vez que pasa el gato es una línea ahí nueva. Tienes la clave, o sea, ya has visto lo que ha ocurrido, lo que pasa es que no te lo ha explicado. Todavía no sabes qué es lo que ha ocurrido, pero ¿por qué? Porque no estamos dentro de la mente del gato. Será la siguiente iteración, que es cuando ya él decide hacer el experimento en sus propias carnes, cuando te des cuenta. Pero también incluso me parece interesante cómo te engaña un poco, porque cuando el yo del pasado despierta en el cuerpo viejo, te lo está narrando y no tienes muy claro cómo te lo está narrando. ¿Quién es? Exacto. Tú, bueno, a ver, es el mismo, pero no sabes si es la mente del pasado o la mente del futuro. Entonces tienes la sensación de que él ha viajado al pasado y que está como hecho polvo. Y dices, pero si tampoco está tan hecho polvo, si es que él ya era mayor. Y ya es cuando te pega el giro y de repente dice, no, perdona, es que la mente es lo que no ha viajado, lo que ha viajado es lo que le dolía al otro eran los achaques. Exacto. Y ahí es donde ya te lo resuelve, ¿no? Pero en ese sentido sí, es muy clásico, tiene un toque como muy de la edad de oro de la ciencia ficción, ¿no? Pero aprovechando un poco todas estas teorías unificadas que intentó montar Einstein, que bueno, que mucha gente puede pensar que la teoría del todo y todo esto es una cosa que se puso muy de moda, sobre todo con Stephen Hawking, ¿no? Que es el que intentó un poco ir en ese camino e investigar en esa, pero es que realmente esa teoría del todo, ya en el momento en que Einstein plantea sus teorías de la relatividad normal y especial, ya él dice ya estaba detrás de la pista. Claro, hay que ir ahí, ¿sabes? Hay que ir ahí, porque como él mismo dijo, no sé cómo es la frase, ¿no? Dios no juega a los dados o algo así y tal. O sea, tiene que haber una manera de poder explicarlo todo, ¿no? Lo que pasa que, claro, obviamente Einstein pues no lo consiguió, y de hecho hay muchas cosas de sus teorías de la relatividad que han sido corregidas, que han sido ajustadas, y que a posteriori es muy importante todo el trabajo de Einstein, pero ha sido superado con creces, aunque sigue siendo una de las grandes bases de la física actual. Sí, ¿no? Y que, como decías antes, que en algún momento llegaremos al conocimiento un poco superior y quedará desfasado, igual que quedó lo de Newton. Exacto. Simplemente. Pero bueno, a mí este relato me ha gustado bastante porque es muy cortito, es muy refrescante y al final tiene lo que tienen estos buenos relatos, ¿no? Y es que te deja pensando un rato en decir, vale, a ver, ¿qué fallos tiene? ¿Dónde están las paradojas? ¿Qué tipo de viaje en el tiempo me está planteando? Sí, ¿Qué universo cómo me ha pillado al final también? ¿Y cómo te ha pillado? Pero yo creo que te engancha porque empieza muy clásico y tú te esperas un desenlace clásico, y en el desenlace es donde yo creo que es donde es moderno el relato. Y al final hace que tú le des vueltas, ¿no? Porque quizás un relato clásico pues hubiera sido más, pues es un poco más como el que tiene Bradbury del Sonido del Trueno, ¿no? Y vuelves y de repente ha cambiado todo porque has pisado una mariposa y el mundo ahora mismo es otra cosa. Pero no, aquí no. Aquí te dicen, no, si el mundo donde estás es lo mismo, si es que lo que has cambiado son cuerpos. Ya está. Sí, y además, efectivamente, también podías pensar lo de la mente o algún rollo de esos. Pero claro, aquí cuando te dice que lo que ha viajado es el cuerpo, que la mente no, es cuando te das como, joder, que, o sea, no has podido viajar realmente, él no ha viajado al pasado. Lo que ha viajado ha sido el cuerpo, como Exacto. tal.
Exacto. No, y de hecho, yo lo que me quedé pensando cuando terminé el relato es que esto podía ser perfectamente el prólogo de una novela, ¿no? En el que a partir de este descubrimiento pues se decidieran hacer más experimentos, o incluso una cosa típica, ¿no? En este tipo de relatos, que de repente una corporación decidiera darle un uso de algún tipo, ¿no? Y darle una vuelta de tuerca. Yo creo que se podría expandir. También lo termina como de una manera muy clásica, que es que se queda horrorizado con el descubrimiento que ha hecho, y que efectivamente Einstein tenía razón y la humanidad no está preparada para todo esto. Sí, entonces es como un final también súper clásico. Un final ominoso, que es lo que muchas veces nos gustaba de esa ciencia ficción clásica. Pero yo creo que tiene al cielo. Claro, sí, pero tiene suficiente enjundia a nivel de física como para que le puedas dar una vuelta, y aunque tenga una forma muy clásica, el contenido al final pueda ser muy moderno. Es más moderno, sí. Exacto. A mí me ha gustado mucho. Está muy bien combinado. A mí también. De hecho, ya como hemos comentado, en un momento dado estuvimos incluso pensando que era muy cortito para comentarlo y tal, pero yo dije, joder, pero es que es bueno y tiene idea, y la idea es buena, y además esa forma que tiene muy clásica y tal, yo creo que teníamos que traerlo, y hombre, yo espero que los que lo hayáis leído o los que no lo hayáis leído, pues os acerquéis a él, y los que lo hayáis leído os haya parecido como a vosotros, ¿no? Incluso a lo mejor tenéis alguna idea más de cómo funciona la física de este universo, y nos podéis dejar algo en los comentarios de iVoox o donde nos encontréis en las redes sociales. Vamos, que estamos abiertos a más interpretaciones, porque yo creo que esto es un diálogo entre Javi y yo, pero también con los oyentes. Por lo menos a mí me gustaría que lo fuera. Sí, yo creo que con esto ya vamos a cerrar el programa, ¿no crees? Sí, yo creo que sí. Yo creo que nos ha quedado un programa, esperemos que no muy denso. Espero que contenido, es lo que te iba a decir. Exacto. Y bueno, pues yo creo que por mi parte yo me despido aquí hasta la siguiente entrega. Sí, y yo también me despido. Yo creo que ya hasta el siguiente programa. Ahora cuando terminemos os diremos qué es lo que vamos a hacer en el próximo programa, para que tengáis también los deberes hechos, que yo creo que es más interesante cuando todos sabemos de qué estamos hablando que solamente te lo cuenten. Pero bueno, venga, un saludo, hasta luego. Venga, un saludo, hasta luego. Bueno, ahora que ya estamos otra vez en nuestro espacio-tiempo habitual, vamos a dejar el reloj tranquilo un ratito y vamos a intentar descubrir otros aspectos muy importantes en nuestra relación con el resto del mundo. La obra que vamos a tratar en el siguiente programa es el cómic Barrera, de Brian K. Vaughan, Marcos Martín y Munsa Vicente. Si queréis leerlo, hay una edición en papel, pero lo más sencillo es buscarlo en la página web del sello independiente Panel Syndicate y leerlo ahí. Son 5 números, son muy disfrutables y no se tardan mucho en leer. Os recordamos que la mejor manera de poneros en contacto con nosotros es escribiéndonos un correo a demasiadopocotiempo@gmail.com. Pero también podéis contactar con nosotros por Twitter en la cuenta @podcasttpt, o si no, también podéis dejarnos algún comentario en vuestra plataforma de podcasting favorita: iVoox, Anchor, Overcast, Google Podcast, Spreaker, Apple Podcast, etcétera, etcétera. En este podcast nos gustaría dar las gracias a Jimbur por dejarnos usar su impresionante voz para nuestras cuñas, y a Tiutidae por prestarnos su música que ponemos al principio y al final de este programa. Hasta el siguiente.